Bienvenidas a esta serie Los atributos de Dios. Hoy día vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia es un elemento fundamental en el caminar de la vida cristiana. Se nos manda a vivir con paciencia, a tratar a nuestros hermanos con paciencia, a enseñar con paciencia y a esperar en las promesas de Dios con paciencia. Y en general, todo en la vida nos es necesaria la paciencia. Hoy hablaremos sobre 3 puntos y primeramente quiero hablarles sobre la paciencia es uno de los atributos del carácter de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos acerca del pueblo de Israel, podemos ver cómo Dios sacó con mano poderosa a Israel de uno de los imperios más grandes del mundo en aquel entonces. El pueblo de Israel fue testigo de los muros de aguas elevados que fueron divididos en dos por orden de Moisés. El pueblo de Israel fue testigo del pan que milagrosamente aparecía cada mañana por la gracia de Dios. Y bebieron aguas que surgieron de una roca. ¿Qué otro pueblo había experimentado el favor de Dios? Y sin embargo, ellos continuamente se quejaban, al punto de que en su corazón anhelaban volver a Egipto. En una oración intercesora, Moisés rogó misericordia para su pueblo. No disculpó la conducta de su pueblo, mas solamente recalcó la paciente misericordia de Dios. Israel fue perdonado y no destruido, pero perdió el privilegio de entrar inmediatamente a la tierra prometida. Sin embargo, la paciencia de Dios continuaba con este pueblo. Por un tiempo de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Hechos 13:18. Y más tarde, cuando ya ellos habían entrado en Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que los rodeaban. Se volvieron a la idolatría y aunque entonces Dios les castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia levantó para ellos libertadores. Muchas veces, amiga, hermana, que me estás viendo, nosotras somos como el pueblo de Israel. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, hemos visto su paciencia, su espera, hemos visto su favor y sin embargo, al ver las situaciones adversas hoy en día, las circunstancias difíciles nos desanimamos. Y en nuestros labios no hay gratitud, sino todo lo contrario, queja y queja. Y en nuestro corazón pecamos contra Dios. El segundo punto que quiero tratar hoy es su paciencia para con el pecador. Si tú miras a tu alrededor, la gente hoy en día ama el pecado, lo practica. La gente peca audazmente. La mayoría de personas viven para agradarse a sí mismo. Ellos son su Dios. No tienen interés en Dios ni en su gloria. La ley de Dios es pisoteada y Dios es menospreciado. Y surge esta pregunta, ¿por qué no extermina Dios a este mundo pecador? Por su paciencia. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo hoy en día. La paciencia es uno de los atributos de su carácter, que le permite no juzgar el pecado inmediatamente, sino dar oportunidad de arrepentimiento, perdón y gracia. La mejor muestra de su paciencia la podemos ver en la obra de la salvación, pues como dice Pablo en Romanos 3, 25, 26, Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados de los hombres, es decir, no los juzgó inmediatamente, sino que postergó su castigo para juzgarlos en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amiga, de repente tú aún no has tenido un encuentro con Dios.
Tú aún no le has pedido perdón a Dios por tu pecado. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa, Él te ama. Y Él te ama tanto que es paciente contigo. Él te ama que está esperando a que tú te arrepientas. Él no quiere que tú perezcas. La Biblia habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Y el infierno es un lugar de tormento. Nadie quisiera ir al infierno. Y Dios te ama y te está dando una oportunidad para que tú puedas acudir a Él, para que tú puedas tener un encuentro con Él. Finalmente, hermana, si tú has tenido un encuentro con Dios, vamos a hablar sobre el punto 3. Dios quiere que tú desarrolles un corazón paciente y misericordioso como Él. Te hago algunas preguntas. ¿Te es difícil no vengarte cuando te hacen daño y te lastiman? Ten paciencia y otorga el perdón. Ten paciencia, deja que Dios haga venganza, deja que Él pelee por ti. Te es difícil ver cómo las personas que tú amas y por las cuales tú oras se hunden en el pecado y no quieren saber nada de Dios. Ten paciencia. Dios conoce el tiempo y la circunstancia en que Él ha de quebrantar ese corazón. Te es difícil soportar a tu hermano en la fe que continuamente peca contra ti. Ten paciencia. La Biblia nos ordena a soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotras mismas. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te es difícil esperar en las promesas de Dios? Ten paciencia. La paciencia es una cuestión de confianza en Dios. ¿Estás dispuesta a poner de lado tus expectativas, tanto las pequeñas como las grandes, y confiar en el Señor? Cada acontecimiento de tu vida, confiarlo en las manos de Dios. ¿Eres capaz de reconocer que el tiempo del Señor es más confiable que el tuyo, amiga, hermana mía? Si es así, estás en el camino de ser una persona verdaderamente paciente. Recuerde que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Hermana, mi nombre es Juliana More, esposa del pastor Rubén Tello Márquez. Ambos ministramos en mi iglesia Misión Bíblica Bautista aquí en Lima. Y espero que este corto mensaje, esta corta reflexión haya sido de bendición para ti. Te animo a que perseveres en la paciencia. Bendiciones.